Muy bien, hermanos, bendiciones. Qué gusto estar aquí con ustedes. Los saludo en el nombre de Cristo y que la gracia y la paz estén con ustedes. Bendiciones a todos los hermanos que nos vean por internet. Los bendecimos en el nombre de Cristo. Esperamos que seamos un ministerio de bendición. Tenemos un consejo bonito, muy sencillo hoy. La prédica se llama ¿qué son las obras muertas de Hebreos 9:14? Y vamos a empezar leyéndolo desde Hebreos 9:13 y 14. ¿Qué son las obras muertas de Hebreos 9:14? Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los contaminados santifican para la purificación de la carne, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció así mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gracias, Señor, te queremos pedir de que tú nos hables a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Gracias, Padre Santo. Que esta palabra, Señor, sea para la edificación de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Muy bien, podemos ver nosotros, también habla en Hebreos 6, habla también de lo mismo. Dice que quiero decirle que su carne y mi carne producen obras. Las obras de mi carne, la Biblia le llama obras muertas, obras de la carne, obras de muerte. Y el Espíritu Santo también produce obras, se llaman las obras del Espíritu. Es un fruto especial, es un fruto precioso, es un fruto que Dios mismo hace en las vidas de los que creen, en las vidas de los que le obedecen, de los que lo siguen, en las vidas de las personas que no son hipócritas en su oración secreta. Porque hay personas como los fariseos que ellos eran hipócritas en su oración secreta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona no tiene intimidad con Dios en la noche o en el día, en el momento de su oración, ahí no existe comunicación con Dios, pero públicamente va y ora y se pone como que sí es el hermano bueno, el hermano, ¿verdad? Ese es el hipócrita, el que ora o reza en frente de la gente para que lo vean y digan qué espiritual es el hermano. Eso no le interesa a Dios. A lo que a Dios le importa es si le está viendo a usted que continuamente está yendo de verdad, a hablar de verdad con Él, y que usted venga y le cuenta a otro hermano y le diga: mire, dice que a mí Dios me dijo esto, Él me dijo esto y esto. ¿Y cómo se lo dijo? Yo estuve con Él. Lo que va a pasar cuando usted esté en el lugar secreto es que va a comenzar a llorar, se va a sentir impuro, indigno, sucio, pecador. Probablemente se va a tirar al suelo, va a llorar. Entonces, veamos pues que la carne produce unas obras. Esas obras son rebelión contra Dios. La Biblia le llama pecado, porque van directamente a rebelarse contra los 10 mandamientos de Dios. ¿Amén? Pero cuando hablamos de las obras del Espíritu Santo, esas son las que nos aprovechan. Fíjese bien, ¿qué tanto nos aprovechan? Mire, nos alimentan el Espíritu, nos acercan a Dios. Son los medios de la gracia. Sembramos en el cielo tesoros, en una cuenta en el banco, allá estamos depositando. Eso nos va a venir después aquí. También estamos echando incienso en nuestras vasijas en el cielo. Cada uno de nosotros tenemos vasijas de oración, vasijas. Allá hay riquezas en unos lugares como de tesoros que la Biblia llama vasijas. Unos son de oración. Estamos también mandando los materiales para la construcción de nuestra casa. Si usted se diera cuenta que al no hacer estas cosas,
Lo que el cristiano estaría haciendo es estar buscando, estar lo más lejos de Dios en el cielo que pueda. No lo haría, porque en el cielo van a haber cristianos que van a ver a Dios como que si fuera una vez cada 10.000 años, más o menos, allá, tiempo, allá. Porque dicen algunos que en el cielo hay partes muy lejanas, pero muy lejanas. El Señor llega muy pocas veces. Pero siquiera estas personas lo van a ver. Pero hay otras que nunca lo van a ver, aunque estén en el paraíso. Entonces todo lo que nosotros hacemos nos acerca a estar cerca de Dios, a estar viéndole el rostro, a estar lo más cerca posible. Si usted se da cuenta, si usted supiera que todas sus obras del Espíritu Santo lo que están haciendo es dándole un puesto a Dios, usted va a decir, pues que estoy perdiendo el tiempo. Aquí en esta tierra la polilla se come todo, el moho, roñe, de roña, de suciedad, de moho. Y yo no quiero casa aquí, simplemente quiero sembrar. Si para allá voy, soy peregrino y extranjero. Entonces, hermanos, esas oraciones, esas obras, que es como que si Dios mismo las ejecuta en usted, como si usted fuera el brazo de Dios, cuando usted le obedece, esas son las únicas que cuentan, pero las de la carne no. Entonces, cuando un cristiano carnal no está haciendo las obras de la carne, del Espíritu, lo que está haciendo es, mire, lo peor que puede estar haciendo es perdiendo el tiempo. Siempre se lo van a demandar y no agrada a Dios, pero a la vez está desparramando, porque no está recogiendo con Dios. Y lo peor que puede pasar es que no va a entrar al cielo. No está sembrando nada en el cielo. Bueno, digamos que un cristiano se reconcilia con el Señor y se salva. A la hora que llegue al cielo, no va a tener muchas riquezas. Va a estar ahí, pero no va a tener. Por haber hecho las obras de la carne que no le aprovechan. Ya les dije, las obras del Espíritu son las que sí aprovechan. Amén. Entonces, por lo tanto, la Biblia a usted y a mí nos compara con odres donde se echa vino nuevo. Si un odre es viejo, ya no se le echa vino nuevo porque se rompe. Cuando usted está haciendo las obras de la carne, que es pecado, las acciones pecaminosas, o es la muerte, porque las obras de la carne son muerte y las del Espíritu son vida, entonces simplemente no está sembrando para usted mismo estar mejor, sino que lo que estaría haciendo es sembrando corrupción y va a cosechar corrupción. Por eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con las cosas que hacemos. Mire, yo jugaba un jueguito de video que a mí me dejaba triste. Ese jueguito no tenía nada malo, pero a mí me dejaba triste, me dejaba bien. Yo le decía, Señor, ¿por qué estoy tan triste? Esas son las obras de la muerte. Usted le produce muerte, si no le produce nada vivo. Dios califica las obras del Espíritu Santo como las obras vivas que agradan a Dios, las únicas que cuentan. Y Dios califica las obras de la carne como de muerte, no aprovechan para nada. Son carnal, natural, terrenal y diabólico. Entonces, cuando un cristiano tiene su odre viejo dañado, no se le puede echar vino nuevo. ¿Qué quiere decir entonces? Que si se le echa vino nuevo, el vino se le sale y rompe más el odre. Entonces, la persona está con lo que oyó hace tiempo de Cristo y le afectó para bien, pero ahí se queda, no está progresando, está patinando. También la Biblia nos compara con cisternas que recibimos la lluvia temprana y la lluvia tardía que Dios manda. Pero si la cisterna está rota, entonces deja pasar el agua. Muchas veces venimos a las iglesias, sentimos la presencia de Dios, la unción. Muchas veces en nuestra oración nosotros sentimos como que apenitas nos bañó Dios, como que si apenitas nos llovió, nos regó. Cuando antes sentíamos y llorábamos una gran presencia, una gran unción,
no queríamos salir de la iglesia, no queríamos dejar de hacer el bien, de orar, de hacer las acciones del Espíritu. Ahora apenas se nos eriza la piel, apenas lloramos, apenas, y lo que denota que está mal su cisterna es que es de muy corta duración, porque un adorador adora mucho tiempo. Mire, yo me metí mucho tiempo en la presencia de Dios a adorar, pero una vez que fui a un concierto de Marcos Witt, y yo me di cuenta que habían llegado a mi nivel de adoración, y yo dije, qué bonito, pues ahora yo creo que ya terminó. ¿Qué cree que dijo él? No se canse de adorar, siga. Y yo dije, ¿cómo? Siga, aquí es donde se rompen las cosas. Y siguió adorando, y yo me metí más. Y cuando después yo dije, bueno, yo creo que hasta aquí, ¿verdad? Él volvió a decir, ¿que acaso ya se cansaron? Así no van a aprender nada. Dijo, sigan adorando, sigamos, y seguimos adorando. Y en un momento en que yo sentí como que ya quería parar un poquito. Y él volvió a decir, y en un momento en que sentí que se rompió algo, ya no me importaba si se detenía o no. Quería adorar más y más. Cuando fui a otro concierto de él, eso ya no me sorprendió. Yo ya me le ponía la para ya desde las bancas. Él es un adorador. Entonces, hermanos, cuando la persona tiene rota la cisterna, como recibe la cisterna agua, siente que se va yendo el agua. Usted siente que apenitas, y siente bonito, pero bien cortito. Y mientras que usted sigue en las mismas obras, todavía no le han sanado. Entonces, hermanos, también la Biblia nos compara con vestiduras blancas, nuevas, nítidas, limpias, que cuando la vestidura está dañada por el pecado, está sucia, estrujada, rota, Jesús habló que no se le puede poner un parche nuevo en un vestido viejo porque se rompe rápidamente al uso. Es inútil. Si usted tiene un vestido viejo y le pone un parche nuevo, si no le va a durar nada, es inútil, se va a desprender rápidamente. Entonces, por lo tanto, mejor se le da un odre nuevo, se repara la cisterna y se le da un vestido nuevo, ¿verdad? Limpio. También la Biblia nos compara con un terreno fértil. También dice que somos hacedores de tesoros en el cielo. La Biblia también nos compara con una persona de buena visión o vista buena, porque le entra mucha luz al ojo. El ojo mira y se abre, su pupila se dilata o se abre, como si fuera un lente de cámara, al entrarle la luz al ojo. Entonces él mira mejor. Entonces, la Biblia nos compara con una visión saludable, pero hay advertencias contra estas cosas. ¿Cuáles son? Que para los cristianos carnales que anda haciendo las obras de la carne, va a menguar. Estas cosas van a menguar en su vida. ¿Pueden entender eso? Lo harán ir despacio, le pondrán ceguera, le tendrán el odre roto, la cisterna rota, el terreno está descuidado, el vestido está sucio, estrujado. Por lo tanto, está enfermo, entonces no camina bien, patojea, anda mal, no está dando el 100%. La palabra no puede ser depositada porque se echa a perder, ¿verdad? Si recibe vino nuevo, rompe el odre y se desparrama el vino. Dios no va a hacer eso, no lo está aprovechando. ¿Amén? Si la cisterna está rota, recibe el agua, pero se gotea y se va quedando vacía. Y la persona siente que se va quedando vacía. Entonces no la puede guardar más. De igual manera con las vestiduras, como ya dije, estarían en vergüenza. ¿Amén? Estarían viejas. Entonces, hermanos, es como que si usted, por el pecado, por la
contaminación fuera, a modo de ilustración, fuera un coche nuevo, un coche último modelo de 4 cilindros con un motor de 300 caballos de fuerza. Pero de pronto se le arruinan los cables de las bujillas y ahora solo le funcionan 3 pistones. Le aseguro que el carro no funciona al 100% de su capacidad. Va a comenzar a funcionar al 90%, probablemente al 80% o al 70%. Pero ¿qué tal si se le arruina otro cable de las bujías y ya no le llega con 2 pistones el carro? No va a funcionar bien. Va a funcionar al 60%, al 70%, 60% y 50%. Cuando el dueño se diera cuenta, inmediatamente mandaría ese coche a la agencia donde los expertos a que lo vuelvan a poner nítido, que lo hagan a cabalidad y que esté en toda su potencia, en su perfecto funcionamiento. Eso fuera lo lógico. Porque no va a andar a usted un carro mal, es incómodo. Yo esta semana, el carrito chiquito de 3 pistones que tenemos, no funcionaba porque se le había arruinado un cable, yo no sabía. Pero Dios me iluminó y en un momento, simplemente ya no funcionaba, el carro no tenía fuerza. Cuando destapé el hood y vi que un cable tiraba una chispa, y casi se encendía y se incendiaba. Y lo apagué y fui a preguntar de los cables y me esperé que Dios me ayudara. Cuando ya Dios me ayudó, yo mismo se los cambié. Es como que si usted también fuera un coche que le desinflan las llantas o que no le ponen bien las tuercas. Con las llantas desinfladas, usted caminará bien despacito. En una ocasión, nosotros íbamos 60 kilómetros en dirección a Guatemala, desde San Salvador a Santa Ana. Íbamos a un carro deportivo. Habíamos llevado el carro a que le cambiaran las llantas, pero resulta que algo increíble pasó. La persona no le socó todas las tuercas de todas las llantas, y nosotros íbamos cantando alabanzas, adorando, felices, y que Dios es grande y contentos, pero nosotros sentíamos como que el carro era como una balsa que se movía. Yo movía las llantas y sentía que el carro como que flotaba en el aire. Qué raro, yo iba muy rápido, iba a 120 kilómetros por hora. ¿Y qué es lo que tiene el carro? Y yo no entendía que tenía el carro. Y entonces, para la gloria de Dios, no pasó nada, sino que cuando llegamos a un parque de Santa Ana y que crucé la llanta, ¡pum!, se le cayó una llanta al carro. Ahí ibas tú, ¿verdad? Sí. Yo estaba una vez que se incendió el carro. Y las otras llantas detrás quedaron así. Entonces, pueden tener un gran accidente, hermanos. Amén. Amén. Eso pasa cuando un cristiano no hace las obras del Espíritu Santo, sino que atesora el pecado y hace que se desvíe, pierda su fuerza espiritual, su propósito, su camino, su visión, su potencial. Se distraerá a su paso y va a ir afectándole el orden de comunión con Dios poco a poco. Ya no va a ir. ¿Sabe qué es lo que usted tiene que hacer siempre? Es buscar, estar con Dios y punto. Usted no tiene que ir a buscar las añadiduras. Usted no tiene que ir a buscar que Dios le ayude a sanar su pecado. Esa no es la primera regla. La primera regla es que usted quiere ir a buscar a Cristo para estar con Él, y lo demás se va arreglando. ¿Amén? Entonces, hermanos, ese es el ejemplo que les digo. De manera que cuando un cristiano peca, hace que vaya muy despacio, se ataranta, le llega un espíritu de estupor, y los planes que tenía para Dios los deja en segundo plano. No puede servir a dos señores, y comienza a tener ceguera espiritual. Dios está dentro de él. Dios está ahí. Dios no se ha ido. Él es débil. Su espíritu está listo, su carne es débil, pero no está con su potencial.
porque las obras de la muerte, de la carne, le van dominando. Para eso tendría que comenzar a cortar las ataduras Dios, porque son ataduras hacia el alma, que cuando usted se las corta, las cosas comienzan a mejorar. Por eso no tengo música mundana en mi tablet, en la computadora, la borré y la volví a borrar, que sean instrumentales. Sí. No tengo jueguitos en mi tablet porque muchos quitan el tiempo y son ataduras. Cuando una persona quiere darle fruto a Dios, tiene que enfocarse y preparar un camino recto para Dios y buscar prepararle el camino recto a Dios, quitar los obstáculos, enderezar la calzada para encontrarse con Dios. Y le aseguro que a las pocas horas Dios lo va a levantar en la madrugada o en la noche y va a estar a solas con él. Mientras si no muere aquellas cosas que le están estorbando, nada va a pasar, nada va a cambiar y usted va a seguir sufriendo por el pecado, por la corrupción de la carne. ¿Amén? Entonces, en la oración empezaría a ser disfuncional. Si oraba al 100%, como no anda bien, y como lo primero que afecta el pecado es la comunión con Dios, entonces del 100% en que anduvo, empezaría a andar al 90, 80 y 70%. Y eso no agrada a Dios. Y como el pecado sigue afectando, en vez de estar en el 70%, cada vez orar menos, cada vez se comunica menos con Dios, entonces estaría en el 70, 60 y 50%. Pero como la cosa es progresiva y sigue, solo la fe lo puede detener. Dios va a hacer que no caiga más abajo, pero el cristiano entonces empezaría su capacidad de función, de hacer obras para Dios, de producirle frutos a Dios, ya no en un 70, 60 y 50, sino en un 40, 30%, 20 o menos. Si no es de Dios, si no es escogido, va para el infierno. Si es escogido, Dios tiene misericordia, o lo para con una enfermedad fea, o le habla al corazón y empieza a decirle, a arreglárselo para que se dé cuenta de su ceguera, lo poda, porque Dios es el que más exige. Quiero preguntarles, ¿acaso nosotros no le exigimos a nuestros hijos que nos den buenas notas en sus estudios? ¿Acaso un empleador no quiere que sus trabajadores sean eficientes? ¿No les vaya a exigir más? Y cuando uno de sus empleados, que sabe que da el 100%, ve que no está produciendo, ¿acaso no lo va a ir a regañar? Porque en vez de dar el 100% que sabe que usualmente da, entonces ahora está dando el 40%, el 60%. ¿Qué te pasa? Esto no está funcionando, no estamos haciendo bien las cosas. Eso es lo primero que mira Marcus Lemonis cuando llega a una empresa y ve que no están bien los procesos, las personas, los inventarios. Porque él está enfocado en cómo hacer dinero. Cuando la gente le dice, ¿tú me vienes a molestar a mí? No, yo solo estoy enfocado en cómo hacer dinero. No había pensado en ti de esa manera. Mi trabajo es cómo hacer dinero. Entonces Dios, su trabajo, su enfoque es cómo usted le da fruto. Y el suyo también le conviene. ¿Cómo le damos fruto a Dios? Amén. Le voy a poner otro ejemplo. Mire cómo funciona Dios. ¿Por qué Dios nos demanda lo que no podemos hacer y lo que probablemente ni nos mandó a hacer? ¿Qué le voy a decir? Si usted tiene un hijo pequeño o una hija pequeña, no se puede sonar y anda jalando perdón la palabra, los mocos, como dicen allá, anda chupando jute, y usted ve que feo es incómodo, y usted le dice, suénate la nariz, y usted en ningún momento va a esperar que el niño le conteste mal.
¿Cómo le contestaría mal al niño? No puedo. Usted como padre de familia le diría, ¿por qué no puedes? No tengo pañuelo, no tengo servilleta. Usted no tendría ninguna excusa con esta persona. ¿Sabe por qué? Porque usted como buen auxiliador y ayudador de su hijo, usted esperaría que no le contestara. Si eso quiere decir no quiero y no me importa. Usted esperara que le dijera, papá, mamá, ¿sabes qué? Yo nunca he aprendido. Dime, enséñame cómo hacerlo, yo lo voy a hacer. Ok, hijo, toma el pañuelo, toma la servilleta. Suponga que no hay pañuelo y no hay servilleta. Y le dice, sí, dime cómo, porque como no hay pañuelo y no hay servilleta, yo he visto que con eso lo hacen. Entonces usted le enseñaría a sonarse con la mano. Pero nunca Dios se va a quedar en que, no sabe, ahí está bien. No, quiero decir algo, siempre hay una manera de hacer las cosas. De una o de otra manera, siempre la hay. Cuando Dios nos manda a hacer algo en obediencia, Dios nos está esperando que nosotros le digamos así. Si nosotros como padres de familia le ayudamos a nuestros hijos con esas cosas sencillas, Dios, que es todopoderoso, Él está listo y presto para ayudarle. Entonces lo que tendría que decirles es, Señor, con gusto voy, ayúdame, que yo voy a ir. Y si tú me dices que vaya de nuevo, yo voy a ir. Pero si tú me lo pides nuevamente que vaya 10 veces, yo voy a ir, Señor. Ahora, si usted ya no tiene fuerza, usted tiene que decirle, Señor, ya no tengo fuerza, estoy cansado. Pero tu espíritu nunca se cansa. Dame la fuerza si yo voy a ir. La ayuda de Dios no es como la suya. Usted se cansa, el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo es dunamis, dinamita. Entonces, no importa si usted está cansado, ¿sabía? Dios siempre le va a demandar. Porque Dios le dice, si tu tarea es pedirme auxilio. Tú puedes estar cansado, yo tengo mi espíritu que dinamita. Allá va, te lo doy, te ayudo y ya vas a hacer la tarea. Entonces, en ese sentido, para Dios nunca es suficiente lo que usted y yo hacemos. Nunca. Siempre quiere más, siempre exige más, siempre le va a demandar más. Esa es la forma con que Dios actúa. Cuando una persona es humilde y le dice, Dios, mira, necesito que me ayudes con este pecado, con esta situación, Dios lo va a ayudar. Dios es bueno, Dios le va a ayudar, amén. Entonces Dios le exige el fruto de las obras del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios en Hebreos 9:14 dice que si la sangre de esos toros machos cabríos puede quitar externamente el pecado por un año, cuanto más la sangre preciosísima sin mancha de Dios en la persona del Espíritu Santo de Jesús, o sea, a través del Espíritu de vida, Espíritu eterno, del Dios eterno en la persona de Jesús en la carne, que fue derramada esa sangre, puede limpiar, fíjese bien, limpiar la suciedad de vuestras conciencias de obras muertas. Eso está diciendo es, tú que dices, yo peco, yo no sé cómo, yo no soy espiritual, no hay problema para Dios. Momento, solo tienes que creer que la sangre de Cristo puede limpiar todo pecado y pedirse, arrepentirte de tus pecados, y Dios está listo. Me encanta como Eliseo se da cuenta que había una lagunita que estaba envenenada. Tenían que tomar agua los profetas, estaban cansados, sedientos, pero él sabe que el agua está envenenada. Agarra una harina, flavor, y la echa, y el agua está limpia. También uno de esos profetas, uno de ellos, no recuerdo quién era, Elías o Eliseo, había perdido una hacha, la punta de una hacha, eran cosas muy valiosas, se le había ido al río, y por el Espíritu Santo hace que la cosa flote y salga y la agarra y la vuelve a utilizar. Y yo quiero decirle, bajo esta palabra, bajo esta unción,
que hay cosas sucias en su vida, envenenadas, y usted le va a echar la harina del conocimiento de Dios, y esa agua envenenada que no podía tomar antes, usted va a poder tomar. Hay claridad de pensamiento, y aquellas cosas que se le habían perdido, valiosas, por el Espíritu las va a volver a recuperar. Amén. Entonces, hermanos, Dios puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas, producto de las obras de la carne, para que le demos un fruto digno, agradable, un sacrificio. Cuando la Biblia dice que nosotros somos sacrificio agradable, yo quiero preguntarle qué se imagina. Somos un sacrificio, una ofrenda agradable. ¿Qué cree que está diciendo la Biblia? A ver, díganme. ¿Sí? Somos un tesoro agradable. ¿Qué era un sacrificio en el Antiguo Testamento? Una ofrenda. Una víctima muerta. Cuando la Biblia está diciendo que usted y yo somos sacrificios agradables, está diciendo que Dios nos está viendo como víctimas muertas en sacrificio, porque usted llevaba la ovejita de un año, la degollaban, ¿verdad? La mataban, la inmolaban, no degollaban, inmolaban, entonces la ponían a hervir una parte en una olla, otra la ponían en el fuego, en las brasas, y ese humo que salía era del sacrificio, como lo hacía Abel. Entonces le está diciendo que lo que es agradable a Dios es cuando usted muere. Usted no queda, yo soy un sacrificio agradable a Dios y sin cambiar. Sí. No. Dios te quiere bien muerto tu carne. Por lo tanto, en nuestra oración tenemos que ir a decirle: mátame la carne, porque es rebelión contra Dios. Yo quiero hacer esto, mis sentimientos me engañan. Si yo soy sacrificio agradable a Dios, quiere decir que tengo que estar bien muertecito a mi carne, porque si soy bien muerto a la carne, si el grano no cae a tierra y muere, no da fruto. Si usted no muere, si yo no muero a la carne, si no caemos a tierra y el grano tiene que morir para que le salga la planta, entonces solo así le vamos a dar fruto a Dios. Ese fruto es el que cuenta de arriba. La sangre de Cristo puede librarnos y limpiarnos nuestras conciencias para que no estemos haciendo las obras que llevan a la muerte, el pecado, las acciones pecaminosas que llevan al infierno, sino que estemos haciendo las acciones del fruto del Espíritu Santo que dan vida y que cuentan para Dios. Por lo tanto, muchos que se llaman cristianos se van a condenar porque no están dando los frutos del Espíritu. Si no dan los frutos del Espíritu, está dando la iniquidad. Iniquidad quiere decir que incumple, quebranta los 10 mandamientos constantemente. Cuando un cristiano nacido de nuevo lo quebranta, inmediatamente Cristo, que es nuestra sustitución y justificación delante de la ley de Dios y delante de Dios, en otras palabras, cuando Dios mira, en vez de verlo a usted, ve a Cristo frente a la ley que Él cumplió, Cristo en su lugar, pues en ese momento usted fue justificado una vez para siempre y vuelve a ser justificado cuando peca, porque Cristo le perdona. Amén. Pero cuando no ocurre eso, esta persona no va a ir al cielo, va a condenarse, va a ir al infierno. El Espíritu Santo nos da testimonio que las obras que le agradan a Dios, de nuestras vidas agradables a Dios, son de Dios y son buenas. Y usted dice: he hecho la voluntad de Dios, he agradado a Dios. Cuando un cristiano peca y Jesús está frente a la santa ley de 10 mandamientos y se pone en su lugar y como es su abogado lo perdona, Él lo cumplió por usted. Y es como que usted lo haya cumplido. Usted le pide perdón y asunto arreglado. No se vuelve a acordar más de los pecados. Pero cuando una persona
que dice que va a la iglesia y no tiene ese beneficio porque no conoce a Cristo salvíficamente, no tiene la fe salvadora y no tiene eso, entonces está constantemente haciendo maldad, iniquidad, incumpliendo los 10 mandamientos constantemente. Y dice la Biblia que va a llegar un día en que el justo juez Jesús va a poner a sus ovejas a la derecha y a sus cabritos a la izquierda. Eso lo hacían todos los pastores en Israel. Cada vez que iban a guardar las ovejas y los cabras en la noche, los separaban para meterlos a guardarlos. Ponían a la derecha las ovejas, porque no lo ponían juntos, lo ponían a la izquierda los cabros. Y se les va a demandar si hicieron esas obras del Espíritu a los de la derecha y a los de la izquierda, a todos por igual, porque Dios, que no da el Espíritu por medida, a todos por igual les va a demandar si hicieron las obras del Espíritu, porque con la ayuda de Dios se pudieron haber hecho. No las hizo solo quien no quiso. Y cuando se les demanden, ustedes han hecho las obras del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, que revisen los libros. Él sabe, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Sí las hicieron. Ustedes, ovejas, al cielo, porque me obedecieron, hicieron mi voluntad. Solo le queda mi voluntad será salvo, dijo Jesús, la voluntad del Padre. Y ustedes tienen las obras del Espíritu que son necesarias para entrar al cielo. ¿Las hicieron? Revisen los libros, miren, no las hicieron. No les alcanzó su propia justicia. Entonces ustedes son, no los conozco, son almas malditas, preparadas para destrucción eternamente, irán al infierno para siempre. ¿Por qué? Porque no me agradaron, porque no me agradaron, no van a entrar al cielo, están corruptos, inmundos. Su fruto fue la iniquidad, que es incumplir los 10 mandamientos. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos. ¿Qué obras estamos haciendo ahorita? ¿Las obras del Espíritu o las obras de la carne? Tenemos que preocuparnos. Cuando no estamos haciendo tal vez las obras de la carne, pero tampoco las obras del Espíritu, sino que venimos a la iglesia, tal vez no estamos haciendo mucho mal, estamos medio sembrando para Dios, pero no estamos haciendo las obras del Espíritu, el potencial, como el carro deportivo de 300 caballos de fuerza que tiene que andar al 100% porque le dé fruto a Dios. Pues no estamos sembrando, no estaríamos sembrando, no estaríamos ganando riquezas, nos salvaríamos, claro, pero probablemente muy lejos de la presencia del Señor. Probablemente no ganaríamos un puesto cerca. A Dios le toca dar los puestos, no a nosotros. Pero cuando yo he oído testimonios de personas que supuestamente Dios les ha dado visiones, dicen que están muy cerca de Jesús, David, Elías, Moisés, los profetas, los apóstoles, Abraham, amigo de Dios. Y ese joven que va ahí, ¿quién es? Ese joven es el rey David. Pero si la Biblia dice que murió de 120 años, un viejito, cacarico, arrugadito y así, tostadito. No, en el cielo todos somos como jóvenes, tendremos como quizá unos 15 años, así bien guapos, bien hermosos. Mire, y esa viejita, que no va a haber viejitas, sino que van a decir, ¿y esa joven quién fue? Imagínense que le ponen una pantalla, esa joven fue aquella viejita, Sara, que murió de tantos años. Esa viejita es esta joven que está viendo aquí. El apóstol Pablo dice que está bien cerca, hay un lugar como más cercano, ¿verdad? La Biblia describe una visión de un trono, los querubines, y después los 24 ancianos, después un río como de
de mar de cristal. Más allá hay como personas. El lugar va a estar lleno, enorme, millones de personas. Pero quizás van a haber algunos que van a estar ya lejos, que tal vez solo van a ver, allá adelante está Dios, pero no pueden acercarse más. No son dignos, no sembraron la tierra, no se lo ganaron, no quisieron oír, no quisieron obedecer. Le dijeron, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, dale más fruto a Dios, olvídate de tu carne, muere, pídele a Dios que te mate espiritualmente. ¿Y por qué Moisés hubiera hecho mal? Ay, ¿por qué? Y aquellos de adelante, a eso le volaron la cabeza, merecen estar más adelante. Mientras que tú no, tú huías. ¿Qué estamos sembrando? O estamos a un nivel que ya nos apartamos del Espíritu, ya andamos mal y vamos para otro lado. Si somos escogidos, no va a permitir Dios. Pero si una persona no es escogida, es peligroso. Entonces, hermanos, que Dios y su sangre, de la sangre de Cristo, de su Hijo, digo, nos ayude a no hacer las obras de la carne, a dejarlo de hacer, a hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. No es a nosotros que se le da la gloria. Si aún no te has arrepentido de tus pecados, si no has creído que la sangre de Cristo puede limpiarte de las obras muertas, comienza a pedir perdón por tus pecados y comienza a creer en Cristo. Porque Dios te lo demanda. Porque no es ni siquiera el arrepentimiento, ni siquiera es tu don, es el don de Dios que lo otorga. La fe ni siquiera es tuya, es un regalo de Dios también. Nosotros solo tenemos que pedir. Jesús dijo, si ustedes que son malos les saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cómo no será vuestro Padre que les dé el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Pero el enfoque es, cuando ustedes le pidan a Dios algo, lo que Él va a hacer es darles el Espíritu Santo, que es lo mejor que tiene. Entonces, hermanos, Cristo nos puede limpiar de toda maldad. Y para los cristianos que ya siendo cristianos y tienen una vida infructuosa por las obras de la carne, que son obras muertas, ¿verdad? No están sembrando, van a cosechar poco, ¿verdad? Puede ser que el Señor los reciba en el cielo si se arrepienten, ¿verdad? Si son escogidos, va seguro arrepentimiento, cuente con ellos, porque cuando Dios decide salvar a una persona, Dios no va a fracasar nunca, jamás. Cuando Él decide algo, lo cumple. Pero hermano, si tú estás en Cristo y andas en pecados, estás caído, Dios puede limpiarte a través de Cristo con la sangre preciosa del Cordero, de las obras de la muerte, para que tú te arrepientas y confieses tus pecados. Dios, que bueno, te recibirá con los brazos abiertos, te dará tiempo de refrigerio. Y quiero terminar con esto. No hay